este es un día donde se reúne la nación para honrar, para reconocer, para brindar respaldo, apoyo y compañía a quienes han sido víctimas de la violencia. Y qué importante que en este día nos preguntemos en lo más profundo de nosotros, ¿por qué una nación llena de alegría, de gente buena, llena de innovación y capacidad transformadora, tiene que celebrar un día que trae consigo tanto dolor y lamento? ¿Por qué un país que se ha construido laborioso, con espíritu de familia, tiene un día donde estamos llorando a millones de compatriotas cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia? Yo creo que en esa reflexión profunda tenemos también que entrar al ADN de nuestra nación y ser claros en que la nación colombiana es una nación pacífica y que ha sido violentada históricamente por pocos, pero que su capacidad ensordecedora de violencia nos deja una herida profunda que nos trae a este día. Y qué importante que como nación digamos ya basta y podamos transitar hacia la construcción de una verdadera paz, de una paz real que parte de la ausencia de violencia. En nuestros 200 años de vida republicana, 202 años de vida republicana, han sido múltiples las confrontaciones que hemos tenido por razones políticas. Quienes defendieron el federalismo y el centralismo, quienes estuvieron también construyendo en la época de los supremos sus propias vanidades de estructura de poder. Después, la imposición o no del orden constitucional, la violencia partidista, la aparición del terrorismo guerrillero, el narcotráfico, el paramilitarismo. Todas esas expresiones de violencia han dejado heridas profundas en el pueblo colombiano. Y esos pocos que han violentado a la nación son los que nosotros debemos categóricamente rechazar para engrandecer el espíritu sublime del artículo 22 de nuestra Carta Política, el que nos invita a hacer de la paz un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Y por eso es muy importante la narrativa apegada estrictamente a la verdad, porque no hay nada que justifique la violencia, no hay nada que justifique la aniquilación del otro, limitar las libertades del otro, oprimir al otro. No hay en esta república maravillosa justificación alguna para que en virtud de ideologías o de causas se lacere la integridad de otro ciudadano. Se equivocan gravemente quienes históricamente han pretendido que existen justificaciones políticas o mal llamadas causas objetivas para empuñar armas en contra de la integridad del pueblo colombiano. No existen asesinatos políticos, no existen secuestros políticos, no existen reclutamientos políticos, no existen carrobombas políticos.
son crímenes y por lo tanto deben tener el rechazo absoluto y permanente de todo el pueblo colombiano. Que no pretendan quienes estuvieron en esas causas dolorosas ahora reivindicar sus acciones de violencia llamándose revolucionarios y justificando la violencia por razones que no tienen ninguna justificación. Que no pretendan ellos hacerle creer a la nación colombiana que a partir de las causas objetivas, los culpables de la violencia somos todos los colombianos. Porque esa ha sido siempre una artimaña discursiva para justificar sus acciones en el tiempo. Y apelan también a su manera, a esa característica que se vio en la obra de Lope de Vega de Fuenteovejuna, cuando preguntaban quién mató al comendador. Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todo el pueblo a una. Tratan de aplicar esa narrativa discursiva para hacerle creer a la nación que es la nación entera la culpable, cuando en realidad son los que han justificado la violencia. Y por eso en este Día de las Víctimas, la solidaridad con las víctimas, el verdadero apoyo a las víctimas, empieza por decir ya basta a cualquier expresión de violencia que pretenda oprimir, doblegar, intimidar y generar incertidumbre en el hogar colombiano. Y las víctimas requieren verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin ningún tipo de manipulaciones. Que esos principios sean verdaderos y eficientes. La verdad es el derecho de las víctimas de conocer en qué situaciones, de modo, tiempo y lugar se dieron esos casos que les arrebataron la vida y la integridad a sus seres queridos. La justicia. La justicia es una forma natural de reparación. Porque cuando las naciones estructuran sus códigos de delitos y penas, es justamente para que haya un contrato social de convivencia, donde quien pretenda ir en contra de ellos debe tener una sanción proporcional al daño. Cometen un error quienes dicen que esa justicia es vindicativa o vengativa, porque esa también es una transformación discursiva del verdadero alcance de la justicia. Las víctimas esperan que los victimarios tengan sanciones, y es lo mínimo a lo que se puede aspirar en un Estado de derecho. Hacer creer que las sanciones no son parte de la construcción de paz con legalidad es una manipulación flagrante del principio esencial de la reparación moral a partir de la sanción eficaz del victimario. Por lo tanto, no solamente se entiende que en aras de la construcción, de la desmovilización, el desarme y la reinserción de muchos grupos armados, exista un principio de transitoriedad. Y ese principio de transitoriedad puede implicar la reducción sustancial de penas, mas no la ausencia de las mismas. Esa es también la manera en la que se acondicionan las evoluciones del derecho penal internacional, para que la proporcionalidad
en función de esa aproximación e interpretación propia de los países, no dejen en la impunidad los más pavorosos crímenes que se hayan conocido. Y eso también implica que en virtud de la construcción de la justicia, las víctimas no se vean revictimizadas por el premio al victimario. Cuando la víctima ve al victimario ostentar un púlpito de poder a partir del cual quiere generar autoridad moral, lo que se está haciendo es desvaneciendo el interés mismo de las víctimas en sentir que hay una sanción social. Porque la sanción social no es estigmatizante. La sanción social es la demostración más clara de que no se puede premiar la violencia. Y ese ha sido uno de los pecados históricos en nuestro país. Y es que siempre que se ha empleado la palabra paz en el contexto de cualquier aproximación negociadora con grupos armados ilegales, termina siendo la palabra impunidad la que cabalga, la que se impone, la que termina justificándose por razones políticas. Y lo propio ha ocurrido en otras situaciones de violencia tristes que han golpeado nuestra república. Y no nos hemos dado cuenta que cuando la impunidad se impone, termina siendo la incubadora y partera de nuevas formas de violencia. Porque siempre existirá en otros que pretendan seguir ese camino la idea de que es el poder ensordecedor de los fusiles el que termina llevándole la posibilidad de negociar términos y condiciones con el Estado. Esas reflexiones es para que entendamos que los valores de la justicia no pueden ser truncados, que el anhelo de justicia es lo mínimo a lo que puede aspirar una víctima. Cuando hemos visto reclutamientos de menores, abusos sexuales de toda índole, esclavización sexual, cuando hemos visto los abusos, los ultrajes, los crímenes deleznables en el territorio, es cuando tenemos también que reconocer que la palabra reconciliación no significa olvidar esos crímenes, ni mucho menos pretender que es la verdad la que se impone sobre la aplicación efectiva de la justicia. Porque esa siempre será una causa a partir de la cual quienes están constantemente cometiendo actos de violencia tengan aspiraciones negociadoras sobre la base de su poder criminal. Esa actitud la hemos visto en los carteles de la droga, en el terrorismo y en muchas otras configuraciones. Y por eso la verdad se construye de manera sólida cuando hay una justicia efectiva y proporcional. La reparación. La reparación también es un deber nacional que reconoce que todos los causantes deben actuar, pero también hay que decirlo, existe una triste desproporción, porque es el Estado el que ha asumido la mayor parte de esa tarea, porque entiende la condición de vulnerabilidad de las víctimas, pero qué poco hemos visto a los victimarios aportar sus bienes y sus recursos para reparar a quienes tanto daño le infligieron. Hoy más que nunca, nuestro gobierno reafirma su vocación reparadora, que se ve además de manera clarividente con la extensión de la ley 1448 hasta el año 2031.
que se ve materializada con las reparaciones colectivas y con el aumento significativo también de la reparación individual, que se ve plasmada también en los distintos programas sociales que tienen un elemento diferenciador para llegar también a las víctimas. Y tenemos que ser claros, esa reparación también debe partir para que todos los colombianos le exijamos a los victimarios que aporten sus recursos para reparar, que no los oculten y que si los ocultan, esa sola condición los tiene que despojar de cualquier tipo de beneficio ante la justicia. Es muy importante también el principio de no repetición, pero el principio de no repetición depende de la verdad, de la justicia y de la reparación. Si no hay justicia proporcional y efectiva, será muy difícil que en nuestro país no se dejen de presentar esos hechos de violencia, porque los violentos siempre ven el espejo de quienes como ellos han cometido los mismos crímenes en el pasado y quieren el mismo tratamiento y los mismos privilegios. Si hay justicia proporcional y efectiva, esos principios también son disuasores, porque muestran la contundencia de un actuar de la sociedad. Y si bien es cierto que se valora el proceso de desmovilización, desarme y reinserción y la transición a la legalidad, y que debemos acompañar ese proceso, los máximos responsables también deben dar el ejemplo y deben ser quienes tengan las penas proporcionales y efectivas reconocidas por el derecho penal internacional. Pensar en el futuro de Colombia y pensar en la construcción de la paz con legalidad es pensar en la paz sin impunidad. Es pensar en la construcción de una paz realmente cimentada en el derecho de las víctimas. Porque siempre se ha dicho que las víctimas están en el seno, en el corazón, en el centro de muchos de estos procesos. Pero terminan siendo los victimarios, los premiados, los que adquieren los púlpitos, los que le hablan a la sociedad con señorío y con tinte doctrinario, sin siquiera haber sido lo suficientemente claros en pedir perdón de manera objetiva. Y además, fácil es pedir perdón sin sanción. El reconocimiento de una sanción proporcional es la forma más clara de reivindicarse ante la sociedad. Hago todas estas reflexiones con el propósito y con el anhelo de que nosotros realmente pasemos las páginas de impunidad y construyamos una sociedad que rechace categóricamente la violencia. Tratar de justificar crímenes, vejámenes, que son dantescos, amparados en esquemas ideológicos y llamándose revolucionarios, es una manera vil, por no decir desfachatada, de pasar por encima de los derechos de todos en nuestra sociedad. Y es cierto, tenemos que sanar en nuestra sociedad muchos sentimientos. Pero es curioso que muchos de los que apelan al discurso de la paz terminan siendo los más fulgurantes incitadores de la violencia verbal frente al otro. Qué bueno que construyamos una democracia madura, donde lo que nos oriente sea el debate constructivo de las ideas
y no la ponzoña frente al otro, no la estigmatización, no la rotulación. Qué importante que valoremos la construcción colectiva al interior de las instituciones y no la destrucción de la honra del otro. Qué importante que entendamos que la democracia es disenso, deliberante, pero siempre con sentido patriótico. Y qué importante que las víctimas, todas, sientan que su voz es escuchada. Por eso en este día, lanzando la campaña de donar nuestra voz para narrar el sentimiento de otro y donar nuestros oídos para entender el sufrimiento de otro, nos sirva colectivamente para el rechazo total y absoluto de cualquier forma de violencia. Nos duele cuando las voces de líderes sociales son apagadas por la crueldad del narcotráfico. Nos duele cuando esa misma crueldad del narcotráfico aniquila la vida de quien está haciendo una apuesta por la legalidad. Nos duele cuando el narcotráfico y la criminalidad organizada arrebata la vida de cualquier colombiano. Y reconocemos que el país también ha dado pasos importantes. ¿Cómo no reconocer que la nación haya logrado la menor tasa de homicidios en 46 años? Las menores tasas de secuestros desde que tenemos esas estadísticas. ¿Cómo no reconocer los avances en el desminado humanitario? ¿Cómo no reconocer los planes de desarrollo con enfoque territorial y sus más de 1000 obras? ¿Cómo no reconocer el empoderamiento de la Escuela de Formación de Liderazgo Social promovida desde el Ministerio del Interior? ¿Cómo no reconocer la importancia de dotar a la acción comunal como eje del liderazgo social con instrumentos para estar en los territorios, sembrando convivencia? Todo eso lo reconocemos, pero tenemos que ser más contundentes en el rechazo a los violentos, porque son ellos los que han dejado esa larga lista de dolor que recordamos en un día para las víctimas. Que nos una el propósito nacional de rechazar la violencia, de construir la concordia, de ser respetuosos en el disenso, de entender que la democracia tiene matices y tiene ideologías y tiene posturas, pero que la hace grande es justamente la paz y el orden social. En este 9 de abril son muchas las razones que esgrimimos para decirle a las víctimas que estamos comprometidos con ustedes, que tenemos que seguir haciendo más esfuerzos para la reparación y para acelerarla, que esta prórroga, la ley 1448, sea para que en efecto tengamos mecanismos ágiles de reparación y no una larga lista de reclamos que se van perdiendo en la lontananza, en el tiempo, mientras se hacen las reclamaciones ante las autoridades administrativas. Queremos que esta prórroga sea para hacerla efectiva. Y yo no puedo dejar hoy, 9 de abril, también de hacer memoria de otra víctima de la violencia, de ese colombiano, caudillo fulgurante, cercano a la comunidad, como fue Jorge Eliezer Gaitán. El mismo que concibió a la política como esa entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Aquel mismo que sentenciaba como fiel y noble abogado, quien sentencie una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencie lo justo, es injusta la sentencia. Y el mismo también que decía con su voz enardecida que los derechos humanos se defienden con la frente en alto, se defienden con espíritu de colectividad y que la reivindicación de los más necesitados es un deber moral de nuestra sociedad.
esa voz acallada por la violencia y que generó tanto sufrimiento, hoy también la recordamos, porque son muchos los colombianos que en defensa de sus ideas democráticas, nobles, prístinas, les fue arrebatado su existencia por la intolerancia. Hoy, en este Día de las Víctimas, reafirmamos nuestro compromiso en construir una paz con legalidad, en defender el espíritu del Estado, contemplado en el artículo 2 de la Constitución, para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades. Hoy también reivindicamos esos principios constitucionales a partir de los cuales la palabra equidad y solidaridad son determinantes. Yo quiero expresarle también a las mujeres de Rosa Blanca aquí presentes nuestra solidaridad. Sabemos su causa, sabemos su lucha y esperamos que la justicia les brinde ese anhelo de ver sanciones proporcionales y efectivas, no sanciones decorativas, porque las sanciones decorativas solamente le agregan más dolor y revictimizan a quien ha sido lacerado por la violencia. Doctor Darío, tiene usted un compromiso conmigo, y es que antes de concluir nuestro gobierno estemos inaugurando el Museo Nacional de Memoria Histórica, que debe ser un espacio para la reflexión colectiva, una reflexión profunda, necesaria, de rechazo para siempre de la violencia y para honrar la memoria de todos nuestros compatriotas que han sido afectados en su integridad y en su existencia, porque algunos han permitido que sea la brutalidad de las armas, la insensatez de las armas, las que les quieran silenciar su voz. Que en este Día de las Víctimas, todos con nuestra mano en el corazón, digamos ya basta de violencia, ya basta de dolor, construyamos una nación en paz con legalidad, sin impunidad y sin legitimación de formas de violencia. Que hoy las víctimas nos sientan a todos cerca, nos sientan en sus corazones y nos sientan como una nación que quiere mirar hacia el futuro con esperanza. Muchísimas gracias.